¿Por qué hay individuos que agotan físicamente al instante, mientras que otros, con el simple hecho de entrar en la misma habitación, recargan de energía y transmiten una paz absoluta? Es una experiencia completamente universal. A veces, interactuar con alguien deja el cuerpo pesado, la mente nublada, una sensación de fatiga inexplicable. Totalmente. Y por el contrario, cruzar un par de palabras con otra persona parece iluminar el día por completo, aliviando cualquier peso que se llevara encima. Pues esa es precisamente la gran incógnita que nos reúne en nuestra exploración detallada de hoy. Eso es. Vamos a desgranar los descubrimientos de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Recogidos en su obra Encuentra tu persona vitamina. Exacto. Y el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy no es simplemente ofrecer una charla superficial sobre cómo llevarnos bien con la gente. Claro, no es eso en absoluto. La misión de hoy es diseccionar la ciencia pura y dura que opera detrás de las relaciones humanas. Y el enfoque absoluto, el núcleo de nuestra conversación, va a centrarse en entender qué es exactamente una persona vitamina. Cómo detectar a estos individuos en la vida diaria. Y cómo sus efectos bioquímicos tienen el asombroso poder de proteger a la mente humana del estrés crónico. Efectivamente. Fíjate que, al revisar todo este material, me ha sorprendido muchísimo comprobar que no estamos hablando solo de psicología abstracta, hablamos de biología. De biología pura, de reacciones físicas medibles. Para entender bien el concepto de la persona vitamina, parece que primero hay que encender las luces del escenario bioquímico. El texto menciona constantemente a un gran antagonista en esta historia, el cortisol. El famoso cortisol. ¿Qué papel juega exactamente esta hormona para que pueda llegar a tener un impacto tan destructivo en el organismo? Pues a ver, es una pregunta fundamental para asentar las bases de lo que vamos a hablar hoy. Lo fascinante aquí es que el cortisol no es malo por naturaleza. Claro, tiene su función. De hecho, tiene una función evolutiva crucial. Es la hormona que prepara al ser humano para luchar o huir ante un peligro inminente. El modo supervivencia. Exacto. El verdadero problema, y lo que señala la autora con un gran acierto, surge cuando ese peligro no es un depredador en la selva. Sino una preocupación económica constante. Eso es, un entorno laboral dañino o convivir con individuos tóxicos. Mantener ese estado de alerta de forma sostenida intoxica literalmente el torrente sanguíneo. Y esto provoca una inflamación física real en el cuerpo. Real y muy grave. Hablamos de desencadenar caída del cabello, problemas digestivos severos, Dolores musculares crónicos. bloqueos mentales e incluso episodios graves de depresión. Madre mía. Es decir, que vivir cerca de alguien que amarga la existencia no solo entristece, sino que enferma físicamente el cuerpo. Literalmente. Pero frente a este estado inflamatorio, la investigación plantea que el organismo humano cuenta con un salvavidas extraordinario. Un contrapeso perfecto. Otra hormona, la oxitocina, conocida popularmente como la hormona de los abrazos, del vínculo humano y de la confianza. Y si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde reside el descubrimiento clave de toda esta obra. El dato verdaderamente revelador. La relación inversamente proporcional entre ambas sustancias. Exacto. La ciencia demuestra que cuando el nivel de oxitocina aumenta de forma natural en el torrente sanguíneo, El nivel de cortisol disminuye de manera automática. así es, no pueden coexistir en niveles altos. Es una balanza biológica perfecta. Por lo tanto, fisiológicamente hablando, el afecto humano funciona como un antídoto bioquímico directo contra el estrés. Una dosis de empatía contrarresta una sobredosis de angustia. Sabiendo esto, llegamos al núcleo absoluto de nuestro análisis. ¿Qué es entonces una persona vitamina? ¿Esa es la gran pregunta? Guiándonos por esta lógica científica que acabas de explicar, podemos entender que son aquellos seres humanos que, mediante su comportamiento, sus actitudes o sus palabras, consiguen estimular la secreción natural de oxitocina en quienes los rodean. Son literalmente catalizadores de salud. ¡Qué buena definición! Y lo que aporta un valor inmenso a este análisis es que no estamos ante un concepto esotérico. O abstracto. No, para nada. La doctora Rojas Estapé identifica una serie de rasgos conductuales muy claros. Rasgos que permiten localizar a estas personas en cualquier entorno. Y me gustaría destacar algo importante aquí. No se trata de individuos que posean un carisma desbordante o que sean líderes natos. Exacto, no hace falta ser el centro de atención. Para nada.
Se trata de comportamientos muy concretos orientados hacia el cuidado del otro. Por ejemplo, una de las dinámicas más poderosas que generan es la creación de un entorno libre de juicios. Intentan comprender profundamente en lugar de sentenciar. Eso es vital. Me llama mucho la atención ese punto. El texto subraya que, para que el cerebro de un ser humano baje la guardia, necesita percibir un entorno seguro. Ujú. Es como si el cerebro estuviera constantemente vigilando desde la torre de un castillo. Y solo cuando detecta que la persona que tiene enfrente no va a criticar, juzgar o atacar. Decide bajar el puente levadizo. Exactamente. Esa ausencia de juicio crítico es el refugio psicológico perfecto para que la oxitocina empiece a fluir. Esa imagen del puente levadizo es muy acertada. Además, estas personas comparten una tendencia maravillosa a elevar a los demás. Tienen la rara habilidad de sacar lo mejor de cada individuo. Incrementando su autoestima. Claro. Pero ojo, no lo hacen mediante halagos vacíos o frases prefabricadas. No es adulación gratuita. No. Lo logran con una validación genuina. Hacen que la otra persona se sienta vista, escuchada y verdaderamente valorada en sus virtudes. Incluso aquellas virtudes que la propia persona no sabía que tenía. Actúan casi como espejos que devuelven la mejor versión de uno mismo. Es una cualidad preciosa. Y conectando con esto, otra faceta que se menciona en las fuentes es cómo actúan frente a la adversidad. Cuando alguien del entorno se enfrenta a un desafío enorme o a un momento de sufrimiento, la persona vitamina no mira hacia otro lado por incomodidad. Buscan proactivamente aliviar ese dolor. Apoyan, motivan y acompañan. Y algo fundamental, ayudan a liberar las emociones negativas. Funcionan como una válvula de escape terapéutica, de esas que permiten transformar una queja amarga en un alivio profundo con solo conversar un rato. Lo cual requiere una empatía tremenda. Muchísima. Y para equilibrar esa intensidad emocional, hay otro bloque de comportamientos que resulta vital: la positividad y el sentido del humor. Transmiten alegría y una ilusión de vivir muy contagiosa. El humor, desde una perspectiva neurobiológica, relativiza el drama, desactiva la alarma del miedo y genera un torrente de endorfinas y oxitocina en cuestión de segundos. Además, saben agradecer. Y un detalle crucial que a menudo se pasa por alto: saben transmitir verbalmente ese agradecimiento. Activando los circuitos de recompensa del cerebro. Fíjate que, repasando todos estos rasgos, hay un apunte de la autora que me parece la cumbre del concepto: el rasgo definitivo. A ver. Señala que una verdadera persona vitamina tiene la capacidad asombrosa de alegrarse por las cosas buenas que le pasan a los demás, a veces incluso más que la propia persona que las está experimentando. Es de una generosidad emocional extraordinaria. Ver brillar los ojos de alguien celebrando un éxito ajeno como si fuera una victoria propia, esa es la señal inequívoca de que estamos ante una fuente inagotable de oxitocina. Es un indicador precioso desde el veno. Y todo este conjunto de comportamientos tiene un impacto transformador que va mucho más allá de pasar un buen rato. O de tener una charla agradable. Hay una ciencia muy precisa detrás de cómo responde la fisiología del cuerpo a esta empatía. Cuando una persona vitamina genera ese estado de confianza profunda, la oxitocina liberada no se queda simplemente flotando en el vacío. Viaja por el cuerpo. Viaja y se fija en receptores específicos ubicados en el corazón y a lo largo del nervio vago. Vale. Al suceder esto, la hormona actúa directamente sobre la amígdala, que es esa pequeña estructura en forma de almendra en nuestro cerebro, encargada de procesar el miedo y la ansiedad. Espera, para que quienes nos escuchan puedan hacerse una imagen mental muy clara de este proceso. Dime. Podríamos decir que la amígdala funciona como la alarma de incendios del cerebro, esa sirena ensordecedora que salta cuando hay una amenaza. ¿Sí? Y que la oxitocina actúa literalmente como el agua que apaga el fuego y logra silenciar esa alarma. Es una analogía perfecta para comprender la mecánica del cerebro. La oxitocina sofoca la señal de pánico en la amígdala, apaga el fuego. Para ilustrar de forma contundente este inmenso poder fisiológico, el texto relata una experiencia personal de la autora que pone los pelos de punta. Y creo que merece la pena detenernos en ella porque es muy gráfica. Adelante. Todo ocurre una tarde de invierno. Tras salir de impartir una conferencia, la autora se dirige a su coche. Estaba aparcado en el garaje subterráneo de un hotel, un lugar enorme y con zonas mal iluminadas. Un escenario que ya predispone a la alerta. Mientras camina hacia el vehículo en soledad, el silencio se rompe.
Se da cuenta de que un hombre alto la está observando fijamente. Madre mía. Y de repente, este individuo comienza a seguirla. Los pasos se aceleran. El hombre acorta la distancia rápidamente hasta que, en medio de esa oscuridad, le grita exigiéndole el teléfono móvil. Frente a una amenaza real y física de ese calibre, el organismo no piensa, reacciona instintivamente. Claro, en ese milisegundo su cuerpo se inunda por completo de cortisol y adrenalina. Es lo que comentabas antes del modo supervivencia. Toda la maquinaria biológica de emergencia se enciende de golpe. Taquicardia severa. La respiración se vuelve agitada. Los músculos se tensan. Se produce un bloqueo mental y una incapacidad absoluta para razonar. Es el pánico apoderándose del control. Una reacción natural de defensa. Afortunadamente, ella logra reaccionar a tiempo. Se mete en el coche de un salto, bloquea los seguros, arranca a toda prisa y logra salir ilesa del aparcamiento del hotel. Escapa del peligro físico. Pero aquí viene lo interesante. Aunque ya está a salvo conduciendo por la calle, la tormenta bioquímica en su interior sigue completamente desatada. Claro, el cerebro tarda en procesar que ya no hay peligro. Durante todo el trayecto de vuelta a su domicilio, su corazón latía desbocado. Las manos le temblaban y la angustia era insoportable. Por mucho que se repitiera a sí misma que ya había pasado, no había manera de calmarse. Porque el sistema de alerta estaba saturado de cortisol. El cuerpo seguía en modo de emergencia preparándose para luchar, a pesar de que la amenaza racionalmente ya no existía. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Un giro que demuestra el poder de los vínculos. Así es. Llega a casa, cierra la puerta, todavía con el corazón encogido por el terror, y escucha llorar a su bebé, que reclamaba su toma de alimento. Ya. Aún en ese estado de shock casi paralizante, se sienta y comienza a darle el pecho. Y aquí ocurre el verdadero milagro de la biología. El poder del vínculo materno. Resulta que la lactancia es uno de los actos humanos que genera una de las liberaciones más masivas e intensas de oxitocina que existen. Unos 20 minutos después de empezar a alimentar a su bebé, su marido entra en la habitación. ¿Y qué se encuentra? Se queda completamente sorprendido al ver su actitud. Ella le relata todo el intento de asalto en el garaje del hotel, pero lo hace de forma totalmente pausada, tranquila, sin que le tiemble la voz. Increíble. Su ritmo cardíaco había vuelto a la normalidad absoluta. Su mente estaba en una calma asombrosa. En menos de media hora, la inyección natural de oxitocina provocada por ese vínculo primario había barrido y neutralizado por completo los altísimos niveles tóxicos de cortisol. Es un caso clínico inmejorable para entender esto. Muestra de forma cruda que la calma profunda no siempre se logra desde la pura racionalidad. A veces, por más que intentemos convencernos a nosotros mismos de que estamos a salvo, la mente racional no puede dominar al cuerpo. Es la bioquímica del afecto. En este caso, a través de un torrente de oxitocina, la que desactiva verdaderamente la alarma y limpia el organismo. Evidentemente, es un caso extremo, pero deja claro el mecanismo, y lo bueno es que en la rutina diaria, que está plagada de pequeños momentos de estrés crónico, el antídoto sigue siendo el mismo. El material menciona un ejemplo cotidiano que me encanta, porque aterriza este concepto en el día a día, la figura del tío Rodrigo. El tío Rodrigo es un ejemplo fantástico. Un ejemplo que plantea la autora para desmitificar la idea de que para ser una persona vitamina hace falta realizar actos heroicos o tener una verborrea filosófica increíble. Claro, el tío Rodrigo era un amigo cercano de la familia, un hombre que se describe simplemente como alguien con un corazón de oro. Nada más y nada menos. No pronunciaba discursos magistrales para consolar a nadie, pero tenía un cariño incondicional y un sentido del humor maravilloso. Una presencia reconfortante. La autora relata que durante su época de formación, cuando terminaba aquellas durísimas y larguísimas guardias nocturnas en el hospital psiquiátrico lidiando con el sufrimiento profundo de los pacientes, salía completamente agotada, vaciada mental y emocionalmente. Normal, una carga durísima. Y en esos momentos, cruzarse con el tío Rodrigo era el remedio perfecto. Su sola presencia, un par de bromas y su actitud funcionaban como un bálsamo que disipaba toda esa carga dramática acumulada. El tío Rodrigo representa esa constancia afectiva, ese ancla que sirve como escudo protector diario frente a los desgastes de la vida profesional y personal. ¡Qué gran escudo! Pero esto nos lleva a plantear una de las grandes incógnitas de este análisis. Si estas personas vitamina aportan beneficios tan absolutamente cruciales para la supervivencia emocional,
¿Por qué a menudo parece tan difícil encontrarlas? Es verdad. ¿Por qué da la sensación de que escasean? Y la respuesta vuelve a llevarnos al inicio de nuestra charla. La culpa la tiene el cortisol. Fíjate qué ironía biológica. El peligro del estrés crónico es que, literalmente, vuelve al ser humano ciego. Ciego emocionalmente. Si alguien vive intoxicado de cortisol por culpa de un ritmo de vida frenético, lleno de plazos, deudas, angustias o presiones constantes, el cerebro se instala permanentemente en ese modo de supervivencia del que hablábamos. Y un cerebro ocupado en sobrevivir no tiene energía, ni tiempo, ni recursos para empatizar con nadie. Funciona como un mecanismo de ahorro de energía extrema. Se produce una especie de visión de túnel. Si la mente percibe que la vida está amenazada, desconecta temporalmente los circuitos sociales, la capacidad de leer las emociones ajenas y la empatía, porque las considera funciones secundarias frente a la necesidad de huir. ¡Qué fuerte! Esto provoca un bloqueo perceptivo brutal, impidiendo a cada persona detectar a los individuos vitamina que con total seguridad se están cruzando en su camino a diario, en el transporte público, en la oficina o en su propio edificio. Es decir, que para empezar a encontrar a estas personas, el primer paso irrenunciable, por difícil que parezca, es pisar un poco el freno. Tratar de reducir los niveles de alerta propios para que la mirada vuelva a abrirse y el radar vitamina vuelva a funcionar. Exactamente. Y una vez que ese radar está activo y logramos acercarnos a estas personas, entra en juego un mecanismo del que habla la investigación que me parece pura magia neuronal, la sincronía cerebral. La sincronía cerebral es fascinante. La ciencia nos demuestra que las relaciones humanas nos moldean físicamente a nivel neuronal. No somos entes aislados. Constantemente interactuando. Si pasamos tiempo de calidad cerca de personas vitamina, nuestro propio cerebro comienza a sincronizar sus ondas con las del suyo. Y esto se traduce en que terminamos imitando, de forma completamente inconsciente, sus expresiones faciales, Sus gestos. su tono de voz, e incluso asimilamos sus actitudes más optimistas frente a los problemas. Nos contagiamos biológicamente de su forma de procesar la realidad. Es como una ósmosis maravillosa, lo cual abre la puerta a la parte más proactiva de todo este asunto. Porque este contagio neuronal funciona en ambas direcciones. En ambas, sí. Esto otorga a cualquier ser humano el poder no solo de buscar desesperadamente personas vitamina para sentirse mejor, sino de elegir convertirse activamente en una de ellas para iluminar el entorno y mejorar la vida de quienes le rodean. El material destaca una serie de estrategias muy claras, sencillas y respaldadas por la ciencia para empezar a irradiar esa actitud. Cuéntanos. La primera estrategia es, sin duda, la más universal y accesible: la sonrisa. Algo tan simple. Desde una perspectiva neurobiológica, la sonrisa genuina actúa como un abrelatas emocional. Al sonreír de forma auténtica a otra persona, se activan instantáneamente las neuronas espejo. Y de forma automática, sin que haya mediado una sola palabra, su cerebro percibe un entorno seguro, bajando las defensas y abriendo de inmediato las puertas a la comunicación y a la confianza. Junto a la sonrisa hay otro elemento del que ya dimos una pincelada antes y que es determinante. El sentido del humor. Vital. Saber aportar una perspectiva ligera y cómica cuando una situación cotidiana parece asfixiante se convierte en un refugio instantáneo. Y por último, está el ingrediente de la pasión y la ilusión. Poner una intención positiva en lo que se hace cambia por completo la química de cualquier interacción. Hay una historia en el texto que ilustra el inmenso impacto de poner ilusión en las cosas más mundanas, y creo que es el cierre perfecto para ilustrar esto. A ver. Es la historia de un repartidor de comida a domicilio. Un ejemplo que demuestra que no hace falta un escenario idílico para generar cambios. Claro, imaginemos el trabajo de repartidor. Puede ser monótono, bajo la lluvia, subiendo escaleras, lidiando con prisas y a menudo recibiendo muy poco agradecimiento. Pues un trabajo duro. Pues bien, este hombre, tras asistir precisamente a una charla sobre el poder transformador de la oxitocina y la conexión humana, decidió hacer un experimento sociológico por su cuenta. ¿Qué iniciativa? Decidió que iba a poner toda su pasión, toda su ilusión y la mejor y más sincera de sus sonrisas en esos brevísimos 15 segundos que duraba la entrega de la comida en la puerta de los clientes. 15 segundos, algo que parece un trámite automático e invisible. 15 segundos de interacción, que pueden parecer intrascendentes, pero el resultado de su experimento fue profundamente revelador. Le cambió la experiencia por completo.
ese brevísimo instante de decidir conectar genuinamente, de mirar a los ojos con calidez, desear un buen día con energía y entregar el paquete con una sonrisa luminosa. Alteró toda la dinámica. Es que la actitud lo es todo. No solo los clientes respondían con sorpresa, devolviendo la sonrisa y generando una pequeña explosión de oxitocina en esos hogares, sino que el propio repartidor empezó a sentirse muchísimo más feliz, más motivado y conectado con su entorno laboral. Transformó un trámite burocrático, frío y a veces molesto en 15 segundos de pura inyección vitamínica diaria, tanto para él como para cada persona a la que visitaba. Lo cual evidencia de forma rotunda que no se requiere una profesión dedicada al cuidado directo, ni un entorno privilegiado para actuar como un agente de bienestar. Es una disposición neurobiológica que se elige y, sobre todo, que se entrena día a día. Si tuviéramos que sintetizar el mensaje fundamental de toda esta exploración detallada, llegaríamos a una conclusión científica ineludible. La calidad de la vida humana. La verdadera felicidad y la fortaleza de nuestra salud física y mental no dependen en absoluto de los grandes éxitos individuales o del estatus acumulado. Dependen, de una manera vital, medible y bioquímica, de la calidad de nuestras relaciones. Dependen de la capacidad de mantenernos vinculados afectivamente con otras personas para mantener al destructivo cortisol a raya. Buscar proactivamente a esos individuos que sacan la mejor versión de cada uno no es un lujo emocional que se pueda permitir solo cuando hay tiempo libre. Es literalmente una necesidad biológica estricta para garantizar el equilibrio del organismo. La mente y el cuerpo humano necesitan esos refugios seguros, esas sonrisas genuinas y esa comprensión empática tanto como necesitan el oxígeno y el agua. Y tras este profundo recorrido por la anatomía del afecto, por el poder de la oxitocina y por la sincronía del cerebro, resulta imprescindible dejar sobre la mesa una última reflexión. Una idea para que nuestra audiencia pueda masticar y analizar desde la perspectiva de su propia vida. Muy oportuno. A lo largo de nuestro análisis de hoy, ha quedado establecido científicamente que gracias a las neuronas espejo y a la sincronía cerebral, el ser humano termina adoptando las actitudes, el tono y el estado emocional de quienes le rodean de manera constante. Somos increíblemente permeables a la energía y a las hormonas de nuestro entorno, para lo bueno y para lo malo. Y partiendo de esta base científica tan contundente, surge un pensamiento final enormemente provocador que nos gustaría dejar resonando. Si sabemos con absoluta certeza que el cerebro se sincroniza inevitablemente con aquellos con los que interactúa a diario, ¿es posible que el verdadero, el más profundo y revolucionario poder de convertirse en una persona vitamina no radique únicamente en blindar el propio sistema inmunológico y atraer cosas buenas? Es posible que, al convertirse en un generador inagotable de oxitocina, el ser humano adquiera la capacidad secreta de curar silenciosamente a las personas más tóxicas, estresadas y dañadas de su entorno. Simplemente con el hecho de mantenerse firme cerca de ellas, contagiándolas irremediablemente de paz y de empatía. Es una perspectiva fascinante, porque plantea cambiar por completo el paradigma defensivo. Ya no se trataría solo de huir de la toxicidad, sino de asumir que la mejor defensa y el mayor acto de generosidad podría ser precisamente irradiar la cura. ¡Qué gran manera de plantearlo! Irradiar la cura. Con esta idea tan poderosa para meditar, cerramos nuestra conversación de hoy. Animamos profundamente a quienes nos escuchan a observar su entorno cotidiano con nuevos ojos, a localizar esas fuentes invaluables de oxitocina y, por encima de todo, asumir el tremendo reto biológico de convertirse en la persona vitamina que su propio rincón del mundo necesita urgentemente. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.